Muy bien, pregunta uno te dice, ¿con cuál de los siguientes compuestos logra reaccionar fácilmente el reactivo de Tollens y Fellings Tollens y el reactivo de Fellings? Pues el reactivo de Fellings y el de Tollens es para identificar aldehídos. Así que con el que va a reaccionar rápido va a ser con un aldehído. ¿Y quién es el aldehído acá? Pues solo hay uno que es el aldehído, el R-cho. ¿Listo? Eso es todo en la pregunta número 1. Pregunta número 2 te dice así. Respecto a las propiedades de los ácidos, indique verdadero o falso según corresponda. Ok. El primero dice, el ácido butírico es un líquido muy soluble en agua. Bueno, digamos que no es tan soluble, pero recuerden que en el caso de los ácidos, desde un carbono hasta 4 carbonos, pues es solubles en agua, pero mientras más aumenta la cantidad de carbonos, pues va dejando de ser soluble, va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, con un carbono, pues va a ser más soluble que con 2, que con 3, con 4, pero hasta 4 va a ser soluble. Y a partir de ahí deja de ser soluble y empieza a ser soluble, pero en otros solventes, en solventes apolares, como el éter o el tetracloruro de carbono, en esos solventes. Ya entonces le vamos a poner falso porque ahí te dice muy soluble. Ya ahora el segundo te dice el ácido fórmico se deshidrata y libera hidrógeno 2. Bueno, en realidad el ácido no va a liberar hidrógeno 2. Si se va a deshidratar, pues va a liberar agua, ya entonces sería falso. Bueno, sería esta más o menos. Este es el ácido fórmico, HCOH. For viene de un solo carbono, ahí está, fórmico. ¿Listo? Entonces, si vas a deshidratar, esto te va a dar CO2 más H2O, pero no te va a liberar hidrógeno, ¿ya? Por esa razón, eso sería falso. Y el tercero te dice, el ácido fórmico es el ácido monocarboxílico más débil. Bueno, te están hablando del ácido fórmico, este es el ácido fórmico, el HCOH. Bueno, no es el ácido monocarboxílico más débil, es el más fuerte. Es un ácido fuerte, se conoce como un ácido fuerte. Ya entonces sería falso. Y el último o el cuarto te dice, tienes 2 carbonos, entonces sería ácido etanoico. ¿Listo? ¿Qué te hablan sobre el diésel? Es el ácido acético glacial. Bueno, acet viene de esta nomenclatura. Un carbono se dice for. Esto es la nomenclatura común. 2 carbonos se dice acet. 3 carbonos se dice propión. Propión. ¿Listo? Y 4 carbonos se dice butir. Y 5 carbonos se dice valer. Y 6 carbonos se dice caproy. Caproy. El punto es que cuando te dice glacial se refiere a un ácido puro y el ácido acético pues es un ácido, el ácido más concentrado, ya es el más puro, entonces sería verdadero. Por lo tanto aquí la respuesta sería la alternativa FFV, la D. ¿Listo? Esa sería la pregunta número 2. Luego en la 3 te dice así. Respecto al butirato de etilo, esencia de piña, es falso que. Bueno, no olviden que los atos o el oato de hilo son los ésteres. Entonces aquí te está hablando de un éster. ¿Ya? Y los ésteres tienen olores agradables. Bueno, olores característicos para cada éster. En este caso dice que es la esencia de piña, o sea, la piña, olor a piña, el butirato de etilo. Entonces la alternativa, por ejemplo, dice, presenta una fragancia característica, pues sí, la de la piña, entonces sería verdadero. Y en la B dice, se hidroliza dando ácido butírico, bueno, se hidroliza dando ácido. Si el nombre es esto, mira, fíjate, dice butirato de etilo. Entonces, si vas a hidrolizar es el proceso inverso, o sea, vas a obtener el ácido correspondiente y el alcohol correspondiente. Normalmente la terminación ato viene de la terminación ico. Por ejemplo, acá tenías el ácido acético, entonces eso se cambia por ato. Entonces, eso, por ejemplo, si es que lo combinas con un alcohol, pues te va a dar acetato de algo. Entonces, ese sería tu éster correspondiente. Entonces, aquí el ácido es la parte donde dice la terminación ato.
Entonces, butirato, ese sería el ácido, o sea, sería el ácido butanoico, ese sería un producto. Ya entonces si hidrolizas vas a obtener el ácido butanoico o también el ácido butírico, que es la nomenclatura común, ¿cierto? Entonces puedes poner ácido butírico. Y el otro sería el alcohol. El alcohol es este otro ladito, etilo, o sea, tu alcohol va a tener dos carbonos, entonces va a ser el alcohol. Dos carbonos se dice etil, entonces sería etanol, más etanol. ¿Listo? Entonces, esos serían tus productos. Por lo tanto, dice, se hidroliza dando ácido butírico, pues sí, te va a dar ácido butírico. ¿Listo? Y en la C te dice, por ejemplo, su reacción de hidrólisis es rápida. ¿Ustedes qué creen? Bueno, no va a ser rápida, es relativamente lento, ¿ya? Entonces, esta es la falsa. Y de todas formas puedes hacerlo por descarte, ¿no? Porque si sigues leyendo las alternativas, la D, por ejemplo, dice es un éster, pues obviamente es un éster, entonces es verdadero. Y la E, por ejemplo, te dice su fórmula es esto, pues solo cuenta 4 carbonos a un lado y 2 carbonos al otro lado, y eso está bien. 3 más 1, 4, y los hidrógenos cumplen la tetravalencia, así que también está bien. Entonces la única que te queda ahí es la alternativa C, y esa sería tu respuesta. Ya, esas serían las tres primeras preguntas y vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Yo como siempre voy a guardarlo por si no se nos cierra el Word. La pregunta 4 les dice indique el nombre YUPAC del siguiente compuesto. Bien, siempre que quieran nombrar una estructura, identifiquen qué funciones aparecen en la estructura. En este caso, por ejemplo, tenemos las siguientes funciones. Dame un toque. Tienes aquí el COOH, ese es un ácido, y tienes aquí el CO, ese sería una acetona, y tienes un OH, ese sería el alcohol. ¿Listo? Entonces, es un polifuncional. Generalmente cuando les ponen un polifuncional suelen ponerte el ácido. Y no olviden, el que tiene mayor prioridad por encima de todos es el ácido. Entonces, y como tiene su propio carbono, él tiene que formar parte de la cadena y debe recibir el número 1. Entonces aquí le pones el 1. Y a partir de ahí buscas la cadena más larga. Y esto sería 2, 3, 4. Y acá sería el 5 y esto sería el 6. Recuerden, el alcohol como función termina en ol, pero como radical es el hidroxi. Hidroxi. Y la acetona como radical, porque aquí se va a comportar como radical, porque la función principal es el ácido, entonces él se llama oxo. Entonces, siguiendo el orden alfabético, ponemos el término ácido, porque es un ácido. El que va primero sería el hidroxi, dice 5-hidroxi, guión, y luego pones el 3-oxo, guión, aunque ya no hay necesidad de poner guión, porque voy a poner la cantidad de carbonos, los 6 carbonos. Entonces ahí pones ¿por qué no selecciona el borrador? Está. 6 carbonos se dice hexa, y la terminación oico, porque los ácidos terminan en oico. Mira, si tienen todavía problemas para nombrar una estructura, en realidad no es tan complicado, solo tienen que saber este patrón. Bueno, es muy general porque puede variar, pero primero siempre se pone radicales, en orden alfabético, radicales, slash. Después de terminar los radicales, pues tienes que poner, a ver, ¿cómo sería? Claro, tendrías que poner la posición de la función. Posición de la función. Después de poner la posición de la función, o sea, si hay varias funciones, por ejemplo, cuando hay como dos funciones, cuando tienes dobles o triples, recuerda, eso sí se especifican como función, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es lo que vas a poner. Después de poner eso, o si es que tienes solamente una función, como en este caso, aunque pues los ácidos y los aldehídos no hay necesidad de especificar porque son carbonos terminales, por eso no puse aquí la posición de la función. Ya, entonces después se le pone el término ciclo si es que la cadena es cíclica. Entonces le voy a poner asterisco. Esto es solo si la cadena es cíclica, pero esto no es cíclica, entonces no se pone. Y luego pones el número de carbonos, o sea, el prefijo del número de carbonos. O sea, ¿cuántos carbonos tienes aquí, por ejemplo? Son 6. Entonces pones eso, 6. 6 sería x. Y finalmente pones el sufijo de la función. O sea, ¿en qué termina esa función principal? En este caso el ácido, por ejemplo, termina en oico. Eso es lo que vas a poner, sufijo de la función. Y todas las estructuras se guían con este patrón. Mira, si te fijas, todo cumple.
Los radicales, bueno, aquí para el ácido se le pone el término ácido, ¿no? Al inicio, entonces le pones 5-hidroxi es un radical. El 3-oxo, hasta ahí están los radicales. Desde aquí hasta aquí son radicales. Ahora, siguiente dice, ¿no? Posición de la función. Te pones a pensar y dices, bueno, acá tengo la función principal, es el ácido, y ellos no se especifican su posición, así que ignoras. Baicito. El siguiente sería ciclo. Se ignora también porque pues no es una cadena cíclica. Y el siguiente es el prefijo de número carbonos. Aquí está los 6. Y eso es lo que puse, X. Ve, ahí está el número de carbonos. Y finalmente pones el sufijo de la función, o sea, en qué terminan los ácidos carboxílicos, en oico, y aquí está el sufijo de la función. ¿Vieron? Casi todas las estructuras al momento de nombrar siguen ese patrón. Bueno, hay otra nomenclatura que mueve la cantidad de carbonos justo después de los radicales. O sea, el número de carbonos tendrías que poner justo después de esto. ¿Ya? Entonces eso es lo único que va a cambiar. Más o menos así se nombran todas las estructuras, entonces traten de memorizar esto si es que aún sufren para nombrar estructuras. Si se lo aprenden, en realidad es muy fácil. Yo siempre me guío con esto nada más, y si es una pregunta para nombrar estructuras, pues no hay problema. Los ejercicios suelen ser más sencillos de lo que ustedes creen, pero tienen que conocer radicales. Y los radicales pues no son tan complejos, metil, etil, isopropil, entonces por ahí les facilita. ¿Listo? La número 5 te dice qué compuesto posee mayor punto de ebullición. Bueno, la mayoría aquí creo que son ácidos y alcoholes. Bueno, entre el ácido y el alcohol, pues el que tiene mayor temperatura va a ser el ácido. Entonces vamos descartando los alcoholes, el etanol, el etanodiol, y bueno, tenemos 3 ácidos. Entre esos 3 ácidos tenemos que escoger una de ellas. Y no olviden también que la temperatura de ebullición en el caso de los ácidos varía directamente proporcional al peso molecular o al número de carbonos, porque mientras más carbonos tengas, pues mayor va a ser el peso molecular. ¿Listo? Entonces, de estas 3 voy a buscar el que tiene más carbonos. Etanoico tiene 2 carbonos. Etanodioico, bueno, tiene 2 carbonos también, pero hay una diferencia. Esto es dicarboxílico, dice etanodioico, o sea, tienes 2 grupos COOHs, ¿ya? Ese es el ácido oxálico, por cierto. Y el ácido metanoico pues tiene un carbono. Entonces descartamos la E y me estoy quedando con la C y con la D. ¿Ya? Ahora, como ambos tienen la misma cantidad de carbonos, pues el que va a tener mayor temperatura de ebullición va a ser el que presenta más enlaces puentes de hidrógeno, o simplemente el que tiene más grupos carboxílicos, o sea, el etanodioico. El etanodioico es este compuesto. H, COOH, bueno, acá sería COOH, más o menos así. Entonces sería el ácido etanodioico. Entonces aquí, por ejemplo, hay 2 enlaces puentes de hidrógeno. Ese va a presentar mayor temperatura de ebullición, así que marcan ustedes la alternativa B. Esa sería la pregunta número 5. Y luego pasamos a la pregunta número 6. Bien, en la 6 te dice señale el nombre incorrecto. Vamos a nombrar cada estructura y vamos comparando si está bien. Entonces para ello siempre identificamos las funciones. Siempre que quieras nombrar, identifica las funciones. Siempre. Aquí, por ejemplo, tengo el carbono, el oxígeno y el OH. Bueno, cuando está separado a veces suelen confundir ustedes y dicen, tengo aquí un alcohol y tengo aquí una cetona. Pues eso está mal. No es un alcohol y una acetona, en realidad es el ácido carboxílico. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno es esto. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno es un ácido carboxílico. ¿Cuándo sería una acetona y un alcohol? Pues digamos, si yo te pusiera así, por un momento ignora que el OH no existe, entonces voy a poner una rayita y otra rayita y ahí recién pongo el OH. Pues ahí sí es una acetona y un alcohol, porque pues esto está separado por un carbono, el CH2. Entonces, en ese caso sí acepto que es una acetona y un alcohol. Pero si esto está unido directamente al OH, pues no, eso es todo una sola función. El COOH es el ácido carboxílico. Ya tengan cuidado. Entonces, como ese es el ácido carboxílico, empiezas a numerar de su carbono. O sea, 1, 2, 3. ¿Listo? Esto es un hidroxi. Entonces el nombre sería 2-hidroxi, bueno, el término ácido. Y acá dice 2-hidroxi, hasta ahí está bien. Y luego pones la cantidad de carbonos. 3. Propanoico. Así que todo esto estaría bien. Verdadero. Para el siguiente. Acá tienes carbono, oxígeno, hidrógeno. Ese sería el grupo del aldehído. CHO. R-CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno.
Y como los aldehídos tienen su propio carbono, al igual que los ácidos son carbonos terminales, entonces se enumera de ellos. 1, 2, 3. Entonces en el 3 tendrías un hidroxi. Entonces el nombre sería 3-hidroxi. Bueno, te ponen igual, ¿no? Okay, entonces no hay necesidad de escribir. Creo que sí, porque está mal. 3-hidroxi guión. 3 carbonos se dice prop. Entonces prop, como es un aldehído, la terminación de los aldehídos es al. Entonces sería propanal. Y aquí te ponen propanol. El ol es de los alcoholes y esto no es un alcohol. Por lo tanto, la incorrecta sería la alternativa B. El resto debe estar bien. Voy a analizar la alternativa C más y pasamos a la siguiente pregunta. En la C, por ejemplo, tienes CoO, eso sí es una acetona, CH3, CH2, CH2 y el OH. Entonces, entre la acetona y el alcohol, pues la acetona es el que tiene prioridad, ¿no es cierto? Entonces, como él tiene prioridad, recuerden, para las acetonas ya les había enseñado en la clase anterior, se enumera del extremo más cercano a la acetona, no de la acetona. Pobre de ustedes que me enumeren de la acetona. Bueno, entonces sería 1, 2, 3 y este sería 4. El nombre sería 4-hidroxi, ¿no es cierto? Aquí está 4-hidroxi y luego mencionas la cantidad de carbonos, butanona, porque las cetonas terminan en ona. Bueno, aún así esto estaría mal porque, bueno, no están especificando la posición de la acetona porque no hay acá 2-butanona, o sea, debió ser 4-hidroxi 2-butanona. Supongo que están aplicando aquí la regla o esa excepción cuando tienes 4 carbonos. Si tienes 4 carbonos, la única posición de tu cetona va a ser el 2. Mientras tengas 4, la acetona siempre va a estar en la posición 2. Porque si mueves este CO aquí, ¿no es cierto? Así, pues entonces vas a empezar a enumerar por este lado. 1, 2, 3, 4. Entonces tu cetona sigue estando en la posición 2. Por ahí no están especificando la posición, entiendo yo, entonces pues pasa. Si tiene más de 4, pues sí tienes que especificar dónde está la acetona. Muy bien, entonces estaría bien. Y acá la D, por ejemplo, te dice, bueno, ¿dónde empiezan a enumerar acá? De un alcohol, porque este es un alcohol, un poliol, ¿no es cierto? Entonces, para que reciba los números más bajos, tendrías que empezar por aquí. 1, 2, 3, y 4, y 5, y 6. ¿Listo? Entonces el nombre sería 3-metil, hasta ahí está bien. 1,2, especificamos nuestros alcoholes, y luego pones ciclo. Si te fijas, sigue este patrón. Mira, radicales. 3-metil es el único radical. Terminas. Posición de la función. En este caso tienes alcoholes. 1 y 2. Ahí está la posición de la función. Y luego pones el término ciclo, si es que es una cadena cíclica. Y están poniendo el término ciclo. Y luego pones el prefijo de los números de carbonos. En total hay 6 carbonos. Entonces están poniendo el hexano. ¿Ve? Y luego ponen, bueno, como es 2 OH, pues le ponen el di. Y finalmente pones el sufijo de la función. Diol. ¿Ve? Entonces se guía siempre con esa fórmula general. ¿Ya? Entonces eso también está bien, arriba también está bien y entiendo que la E también debe estar bien. A ver, sería 1, 2, 3, 4. Ahí está, 3 but por los 4 carbonos, en por el doble enlace en el 3 y un ol. Bueno, están especificando el alcohol, está en la posición 1 y todo en orden. Pero entonces, esa sería la pregunta 4, 5 y 6 y vamos a pasar a la siguiente. Bien, anoten hasta ahí. La número 7 les dice, indique lo incorrecto respecto a los ésteres. Muy bien, no olviden que los ésteres es el R, CO, O, R'. ¿Ya? Entonces la alternativa, por ejemplo, menciona formiato de etilo sabor a ron y el butirato de etilo sabor a piña. Bueno, lo de butirato de etilo ya habíamos visto si tiene sabor a piña. Bueno, el formiato de etilo debe tener sabor a ron. Y tiene, ¿ya? Entonces sería verdadero. La B dice, tienen temperatura de ebullición superior a sus alcoholes correspondientes. Bueno, este es falso porque su temperatura de ebullición no va a ser superior, va a ser inferior. Luego la C te dice, por ejemplo, ¿tienen olores agradables a frutas y se emplean como saborizantes? Pues sí, tienen olores agradables. La D dice, por ejemplo, son poco solubles en agua y tienen menor temperatura de ebullición. Menor temperatura de ebullición que los ácidos carboxílicos. Pues eso es verdadero, jóvenes.
porque los ácidos son los que van a tener mayor temperatura de ebullición en la mayoría de las funciones oxigenadas. ¿Ya? Y la E te dice, las ceras son ésteres de monoácidos, de alcoholes de elevados pesos moleculares, pues sí, ácidos grasos. Si ustedes tienen una vela, pueden frotar la vela, pues sienten como grasosa, ¿verdad? O simplemente la cera, si está prendido, déjate caer a la mano, pues grasosa. ¿Ya? Entonces marquen la B y esa sería la pregunta número 7. Y luego en la 8 te dice cuántos gramos de etanol puede obtenerse por hidrólisis de 19,14 gramos de acetato de etilo. Bien, vamos a escribir la reacción. Entonces dice aquí acetato de etilo. Bueno, ya te dan el compuesto, así que tienes suerte. Voy a copiar nada más. Sería CH3, COO, y acá sería el CH2 y el CH3. Entonces vamos a hidrolizar, así que le voy a agregar más H2O. No sé si nos va a entrar aquí toda la reacción, pero vamos a intentarlo. Listo, entonces, no olviden, el nombre siempre les va a ayudar. Acetato, o sea, el ácido tiene que ir con 2 carbonos. Acetato, el ato viene del ácido carboxílico, ¿no? Del ácido acético. Entonces, la parte del acetato sería este lado. Entonces ahí le pones el CH3 COH, ¿ya? Más que, bueno, sería más de etilo, el etilo sería este lado, pero eso se convierte en un alcohol, entonces le pones ahí el OH y el CH2 y el CH3, ¿listo? Entonces ya tienes los productos. Si te fijas, toda la reacción está balanceado aquí, así que no te preocupes. Y ahora hacemos la parte estequiométrica. Muy bien. Entonces dice, ¿no? ¿Cuántos gramos de etanol? Este es mi etanol. Yo no sé cuántos gramos, le pones X. Te piden o te hablan de la masa. Puede obtenerse por hidrólisis de 19,14 gramos de acetato de etilo. Aquí está el acetato de etilo. Entonces dice que vamos a hidrolizar 19,14 gramos. Entonces pones ahí arriba eso. Y listo, y luego la relación vertical, porque esto es estequiometría. La relación vertical te dice que para la masa trabajas coeficiente por peso. El coeficiente es 1 y el peso ustedes sumen. Acá hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Tendrías que multiplicar 4 por 12 más 16 por 2 porque hay 2 oxígenos y los hidrógenos 3, 6, 7, 8. O sea, más 8. Todo eso te va a dar 88. ¿Listo? Entonces ya tienes ahí 88 gramos. Y este otro lado, aunque el alcohol es muy conocido, pesa 46 gramos, pero igual aplicas la relación vertical. Para masa, coeficiente por peso. El coeficiente sigue siendo 1 y el peso del alcohol es 46 gramos. Y luego ya aplicas la relación o la regla de 3 y se acabó. Dices 19,14 gramos entre 88. Está muy chueco, dame un momento. Listo, debe ser igual a X entre 46. Si ustedes operan esto, te va a salir 10.005, si no me equivoco, gramos. Ya, ese sería el valor de X. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la alternativa D. Y marcan eso. Pregunta 9, jóvenes, te dice así. Respecto a los ácidos carboxílicos, no es correcto. Muy bien. El primero, ¿posee mayor punto de ebullición que su alcohol respectivo? Pues sí. Hablamos de la misma cantidad de átomos de carbono. Entonces sería verdadero. La B dice CH3, CH2, 16, COH es el ácido esteárico. El esteárico habla de 18 carbonos. Estear. ¿Listo? Entonces si tiene 18 carbonos, pues es el esteárico. Y si tiene 18 carbonos, y es verdadero. La C dice, por ejemplo, presentan enlaces puentes. Bueno, los ácidos carboxílicos presentan enlace puente de hidrógeno. Recuerden que es esto, la regla del octeto. Carbono, oxígeno, y acá pones oxígeno y por acá el hidrógeno. Entonces el enlace puente de hidrógeno, pues como ven, está por ahí, ¿no es cierto? Mira, el famoso H. Entonces los grupos de los ácidos carboxílicos, pues sí presentan enlace puente de hidrógeno. Y en la D te dice los 4 primeros ácidos son totalmente solubles en agua. Pues eso es lo que les decía. Bueno, aquí por ejemplo te dicen totalmente solubles. Ya ahí adelante pues se contradicen. Pero bueno, ponle verdadero. ¿Ya? Y la E te dice, por ejemplo, no reacciona con el agua según Bronsted-Lowry.
pues sí va a reaccionar, jóvenes. Ya ese sería falso. El ácido se va a comportar como ácido y el agua se comporta como una base. Entonces el ácido va a donar protones y el agua pues va a recibir protones. Ya esa sería la reacción, pero sí reacciona. Y eso sería la respuesta y marcas la alternativa E. Muy bien, esa es la 7, 8 y 9 y vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien, pregunta número 10 dice, indique cuál es la fórmula global del ácido 1,2,4 bután tricarboxílico. Bueno, como están usando aquí como radicales tu ácido, así que buscas los 4 carbonos y en estas posiciones pones el grupo funcional del ácido. Eso es todo. Entonces aquí le pones 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Esa es la cadena principal del bután tricarboxílico en el 1, en el 2 y en el 4. Este sería el 1, entonces ahí le pones el COH, en el 2 también, este sería el COH, y en el 4 y ahí le pones el COH. ¿Listo? Y acá sería, por ejemplo, CH2, acá sería H, acá sería H2 y por aquí también sería H2. ¿Listo? Entonces ya tienes tu ácido y ahora la fórmula global sería carbono, acá hay 4, 5, 6, 7 y luego el hidrógeno, aquí tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? ¿O no? A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, sí hay 10. ¿Listo? Y habría 6 oxígenos. Entonces 7, 10 y 6, ¿dónde sale? 7, 10 en la alternativa E. Esa sería la respuesta en la pregunta número 10. Muy bien, pregunta número 11 y te dice así. Indique el nombre del compuesto producido en la reacción de la esterificación entre el ácido butanoico y el 2-propanol. Mira, podemos nombrar esto sin escribir la reacción, pero puedes escribir la reacción. No olviden, mira, obviamente vas a obtener un éster aquí, ¿no es cierto? Como te dice ácido butanoico, recuerden que el ácido es la parte que va a llevar la terminación ato o el oato. Es que mira, para los ésteres o bien usas la terminación ato de hilo, dame un toque de hilo, o si no el oato de hilo, una de las dos. Oato de la terminación ato pues viene de la nomenclatura común, cuando cambias el ico del ácido por ato, ¿ya? Entonces dices acá hilo. O sea, cuando te dicen ácido acético o ácido butírico, yo que sé, ese ico lo cambias por ato, entonces ese sería tu éster. Ya, entonces, el ácido es el lado que te forma el oato o el ato. En este caso, ¿cómo está? Con oato creo que está tu respuesta. Entonces, el ácido butanoico es la parte del butanoato. ¿Ya? Entonces pones ahí butanoato de... A ver, el lado del alcohol es el que te va a formar tu radical con la terminación hilo. Solo que tendrías que darte cuenta, ¿no? Bueno, no sé si me están siguiendo, pero igual luego lo voy a escribir la reacción para que vean. Pero como te dice 2-propanol, o sea, en el 2 está el enlace que se va a romper. Así que si eso se va a juntar a esto, se convierte en isopropil. Entonces sería butanoato de isopropilo. Si no lo viste así directo, esta es la reacción. Mira. Ácido butanoico sería con 4 carbonos, ¿no es cierto? Dices CH3, CH2, CH2 y pones el COH. Ese H lo voy a jalar así, ¿listo? Más, el otro es el 2-propanol. Entonces el 2-propanol, digamos, voy a poner así, OH, ahí voy a poner CH, aquí voy a poner un CH3 y aquí voy a poner un CH3. Ese es el 2-propanol. Si tú enumeras, pues efectivamente es el 2. Mira, 1, 2, 3. ¿Ve? En el 2 tienes el alcohol, el 2-propanol. Se supone que cuando estos reaccionan se rompe este enlace y este enlace, entonces este hidrógeno se va a ir con este OH formando agua. Entonces este enlace roto entra a unirse con este otro enlace roto. Entonces el producto que vas a obtener sería algo así. Mira, copias. Voy a poner la flecha aquí y el producto voy a poner abajo. Sería CH3, este es el CH2 y el CH2 y ahí está el COO. ¿Ya? Y ese enlace roto entra con este otro enlace roto, entonces sería CH, y acá sería el CH3 y aquí sería el otro CH3. ¿Viste? Entonces este es un isopropil. Entonces el nombre sería butanoato de isopropilo o butirato de isopropilo. En este caso sale butanoato de isopropilo, la alternativa C, y marcan eso.
¿Ya? Así sería la pregunta número 11. Y la número 12 te dice cuál es la masa molar del isobutirato de metilo. Isobutirato dice iso. No olviden que el iso, jovencitos, es un carbono con 12H3. Empieza por ahí. Entonces ahí está el carbono sujetando 12H3. Ya tengo el iso. Pero como me dice but, debe tener 4 carbonos. De momento solo tengo 3 carbonos, así que voy a aumentar uno más. Sigues completando la tetravalencia. Acá, por ejemplo, sería 2, ¿no es cierto? Este sería el isobutil. Bueno, isobutil nada más, ¿ya? Pero como te dice butirato, pues ahí le pones, ¿cómo se llama? La parte del éster. Y pues con eso vas completando la estructura. Muy bien, solo que aquí hay un detalle. Como el éster ya tiene su propio carbono, este último ya no tendría que ser CH2, sino tendría que ser el mismo grupo funcional del éster. Entonces sería CoO. ¿Ya? Entonces ahí tienes los 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y el iso porque tienes 2CH3 agarrado a un carbono. ¿Listo? Y el otro lado sería el metilo. El metilo pues es sencillo, un CH3 nada más. ¿Listo? Ese sería todo. Ahora, ¿cuántos carbonos tienes acá? 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos 3 por 3, 9, 10 hidrógenos y 2 oxígenos. Ya entonces el peso molecular suma 5 por 12, el carbono pesa 12 por 5 sería 60, más hidrógeno pesa 1 por 10, pues 10 más, el oxígeno 16 por 2, 30 y 32. ¿Cuánto suma? 70, 102, ¿no? Entonces pones ahí 102 gramos por cada mol de esa estructura. Ya, entonces esa es la respuesta aquí en la pregunta número 12, 11 y 10. Bien, anoten hasta ahí y nos vemos en la siguiente página. Dice, indique verdadero o falso según corresponda. Muy bien, llegamos a las funciones nitrogenadas. Bien, de todas formas les presento a las 3 funciones por si las dudas. ¿Ya? Esta es una amina, solo tienen 3 funciones nitrogenadas. RNH2. ¿Ya? Y una amida es algo parecido. Dice que es R, CONH2. Y el nitrilo sería el RCN. ¿Ya? Esas son las 3 últimas funciones que van a ver a partir de la 13 en adelante. Entonces aquí te están hablando de las aminas. Bueno, el primero, mira, dice, en la amina terciaria el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones libres. Bueno, una amina terciaria es mi. Esta es una amina primaria, RNH2. Si tiene sus 2 hidrógenos es una amina primaria. Entonces le pones NH2. Este sería la primaria. La secundaria es RNH y aquí pones R'. Esta es la secundaria. Esta es la que nos importa. La terciaria sería RN, R' y acá sería la doble prima. ¿Ya? Esta es la terciaria. Entonces, resulta que aquí sí hay un par de electrones libres. Recuerden que la regla del octeto, ¿no es cierto? Estos enlaces significa que un electrón es del nitrógeno y el otro electrón es del grupo alquilo, o sea, del carbono. Es que un grupo alquilo, estos R son grupos alquilos, son cadenas carbonadas. Entonces acá hay un electrón del nitrógeno, acá también uno, y como él está en el grupo 5, le faltan 2, y ahí está ese par de electrones libres. A eso se refiere. En las aminas terciarias, el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones libres. Sí, sería esto de aquí. Sería verdadero, ¿ya? Y luego la segunda les dice, la metilpentilamina es una amina secundaria. Pues veamos, metilpentil, tienes 2 radicales y luego te dice amina. Entonces el metil sería esto, CH3, y luego pones el NH2 y al otro lado pones el pentil, que sería CH2, 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 me falta uno más, CH3. Aunque podíamos abreviarlo esto, pero no importa, ya lo he escrito todo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ese sería metilpentilamina. ¿Es una amina secundaria? Pues sí, se parece a esto. NH. Perdón, aquí yo estoy agregando un hidrógeno de más. Ya sería nada más así. Entonces sería verdadero porque si es una amina secundaria, le ponemos verdad. Luego el tercer enunciado te dice, por ejemplo, así. La masa molar de la metilamina es 30. A ver,
metilamina. Entonces pones el metil CH3. Como te dice amina, pones de una vez el NH2. Entonces que tienes un carbono, tienes un nitrógeno y 5 hidrógenos. Esa sería la fórmula global. Calculen el peso molecular. Sería 12 más 14 más 5, ¿no? ¿Cuánto les da esto? 9, 10, 11, 31, ¿no? 31 gramos por mol. Sería falso porque aquí te dice 30 gramos por cada mol. Entonces le pones una F. ¿Ya? Entonces la respuesta sería verdad, verdad, falso. La B. Ya, esa es la número 13 y pasamos a la 14. En la 14 les dice indique el nombre YUPAC del siguiente compuesto. Como siempre, cuando quieras nombrar, identificas las funciones. ¿Qué funciones ven ustedes acá? Por ejemplo, yo veo aquí solamente el nitrógeno, ¿no? Porque no hay otra función. Entonces esto sería una amina, porque no tengo más funciones. Entonces no olviden que para las aminas se enumera del extremo más cercano a la función. Extremo más cercano. ¿Listo? Y obviamente no vas a enumerar por aquí porque pues solo se enumeran carbonos. No vas a hacer esto porque estás poniendo el 3 al nitrógeno. Entonces tu cadena carbonada tiene que pasar cerquita a la N, pero no tienes que enumerar a la N, sino puro carbonos. Y eso sería esto, ¿no? Empiezas por aquí, 1 y 2. En el 2 estaría la función, porque no tienes otra opción. 3, este sería 4, este sería el 5. Ya, entonces por acá tienes, por ejemplo, un metil y por acá tienes un etil. Etil. Y entonces el nombre sería orden alfabético. ¿Quién va primero? El etil. Entonces dices N-etil, N-metil. ¿Listo? Y luego pones la posición, o sea, guíate por la estructura que te dije. Primero radicales. Bueno, en el caso de las aminas se le pone NN cuando los radicales están en la función. Entonces ahora pones la posición de la función. La función está en el 2, entonces pones 2. Y ahora dices la cantidad de carbonos. 5, como se dice, pent. Sería pentanamina. Ya, ese sería el nombre. Pero claro, aquí no te están poniendo así, ¿no? Pero vos solamente buscas el que está más cercano. 2, porque está en el 2 toda la función. Entonces aquí están poniendo como radical todo esto, como una subcadenita, por eso sale entre paréntesis. Y como están considerando como radical, pues la amina como radical lleva la terminación ino, amino. Y pentano le ponen la estructura o la cadena principal. ¿Ya? Pero esa sería la respuesta en la número 14. Luego en la 15 te dice, ¿cuántos átomos de carbono con hibridación sp3 tiene la trimetilamina? Trimetilamina, o sea, tienes 3 metiles amina, entonces solamente pones la función N y pones un CH3, que aquí sería un CH3 y por acá sería el otro CH3. Entonces ese sería trimetilamina. Bien, ahora no olviden que acá tienes un par de electrones libres. ¿Cierto? Entonces esto, por ejemplo, sería hibridación sp3 y esto también sería hibridación sp3 y esto también, recuerden que si tiene puros enlaces simples es sp3 y este también sería hibridación sp3. O sea, todos son sp3. Entonces la respuesta aquí sería 4. 4 el... Ah, no, pero te preguntan solo de carbonos. Sí, solo de carbonos, no es de nitrógeno. Ya, entonces ignoren el cuarto, solamente sería 3. Muy bien. Esa sería la número 15, 14 y 13. Anoten hasta ahí y pasamos a la siguiente página. Muy bien, la 16 les dice así. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene masa molecular igual a 115 gramos por... Bueno, aquí no tienes opción, la de armar todas las estructuras y luego calcular el peso molecular y el que te da 115 pues sería tu respuesta. Tedioso. Bueno, si te viene en tu examen una pregunta así, pues ni modo. Pero podrías descartar, por ejemplo, la urea, ¿no? Tal vez la urea no creo que llegue a 115, a ver, vamos a ver. La A dice metanamida. Bien, ¿cómo era una amida? R-CoNH2. ¿Listo? Esto tampoco no siento que alcance. Como dice met,
met es un carbono y la amida ya tiene su propio carbono, entonces este R debe ser una H nada más. Entonces sería CoNH2. Yo no creo que esto llegue a 115. Mira, acá apenas tienes, digamos, 12 por 3. Estoy aproximando. 36, será pues como 40 y tanto, 50. Pero no va a llegar a 115. Así que esa no va a ser. La B. En la B me dice urea. La urea es el NH2 CoNH2. Igual acá, mira, tienes 2 nitrógenos y un carbono. Échale promedio, digamos que cada uno pese 12, 12, 36. Bueno, más el oxígeno, digamos, más otros 12, aunque esto pesa 16, pero estoy aproximando, o sea, para ver si se acerca a 115. Y obviamente no va a llegar, ¿no es cierto? Entonces esta no llega y esta tampoco. Tus respuestas probablemente estén en las tres últimas. Por ejemplo, en la C te dice N-metil-butanoamida. Te están hablando de la amida, entonces recuerden que la amida tiene su propio carbono, entonces tienes que considerar eso. Así que solamente tienes que agregar un carbono más, digo 3 carbonos más. ¿Ya? Entonces N-metil-butanoamida, entonces voy a poner aquí CH3, acá sería CH2, CH2 y acá ponemos el CoNH. NH nada más sería porque un hidrógeno va a ser reemplazado por el metil para que diga N-metil. ¿Listo? Entonces ahí le ponemos el CH3. ¿Listo? Este sería el N-metil butanoamida. Esto podría llegar a 115, ¿no es cierto? Bueno, veamos a ver. ¿Cuántos carbonos tienen? Bueno, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, hidrógenos. Aquí tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tienes un nitrógeno y un oxígeno. Entonces sumen, acá sería 60 más 11 más 14 más 16. Creo que no llega a esto, ¿no? Mira, 14 más 16 sería 30. 90. 90 más 11, 101. No llega a 115. Entonces esa no es la respuesta. Y en la D dice N-metil, N-etil, propanoamida. Propanoamida, 3 carbonos. Empieza por ahí, sería CH3, CH2 y ahí pones el CoNH2. ¿Ya? De momento le pones así, pero estoy seguro que vas a tener que eliminar estos hidrógenos porque dice N-metil y... espera, ¿qué? Ah, no, estoy en la D. N-metil y N-etil. Entonces en la misma función reemplazas o tiene dos sustituyentes, así que estos dos hidrógenos van a ser sustituidos por metil y por etil. Entonces ahí le ponemos el metil o el etil, cualquiera da lo mismo. Y aquí le ponemos entonces el otro, el CH3. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí N-metil, N-etil, propanoamida. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos tienen acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Tendrías 3 por 3, 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11. Ya ahí tienes, ¿qué más? Un nitrógeno y un oxígeno. Ya ustedes sumen aquí, sería 12 por 6, 72 más 13 más 14 más 16. Y eso sí te da 115 gramos mol. ¿Listo? Entonces esa sería tu respuesta. Marcas nada más la alternativa D. ¿Listo? Esa es la pregunta número 16 y vamos a pasar a la número 17. En la 17 te dice, indique el nombre del siguiente compuesto. Igual, para nombrar identificas la función y esta es la función. Te lo voy a resaltar de celeste. Entonces, fíjate, el CoN, esa sería la función, o sea, es una amida, ¿verdad? Entonces, como es una amida, recuerda, tiene su propio carbono. Agarras ahí y le pones el número 1. Si ahora buscas el lado o la cadena más larga, pues no tienes otra opción que a este lado 1, 2, porque a los otros lados no puedes ir porque esos están en el N. ¿Ya? Entonces, tu cadena carbonada tiene 2 carbonos. Y este sería el etil y este sería el metil. Entonces, en orden alfabético sería N-etil. Dices N-etil y luego sería el N-metil. N-metil y como son 2 carbonos dices etanamida. Etanamida. Ya, entonces, aunque no, aquí estás usando la nomenclatura común. ¿Cómo se dice 2 carbonos? Se dice acet, entonces dices acetamida. Ese sería otro nombre también. Ya, entonces, a ver,
N-etil, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? No encuentro N-etil. La A dice N-metil, no está respetando el orden alfabético, pero ahí está, N-metil, N-etil, acetamida. Entonces marcarías la alternativa A. ¿Listo? Esa sería la pregunta número 17. Y pasamos a la número 18 y en la 18 te dice lo siguiente. El primero. ¿Listo? Son compuestos orgánicos que en su composición necesariamente presentan nitrógeno. Ok. ¿De quién nos están hablando? Respecto a los compuestos nitrogenados, indique verdadero o falso según corresponda. Bien, nos hablan de los compuestos nitrogenados. Dice, son compuestos orgánicos que en su composición necesariamente presentan, claro, para que sean compuestos nitrogenados, pues necesitas que aparezca el nitrógeno, así que sería verdadero. De lo contrario, no va a ser un compuesto nitrogenado. El segundo, pueden ser compuestos ternarios o cuaternarios. Eso sería verdad porque las amidas, el CONH2, pues son las cuaternarias porque llevan los 4 elementos organógenos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y las otras dos, como la amina por ejemplo es NH2, sería una terciaria porque aquí el grupo alquilo lleva carbonos, ¿no es cierto? Y el nitrilo también sería una terciaria, nitrógeno, carbono e hidrógeno, ¿ya? Pero sí son ternarios y cuaternarios. Entonces verdadero. Y la tercera te dice, sus soluciones acuosas conducen la electricidad. No, estas no van a conducir la electricidad porque sus soluciones acuosas no son iónicas, jóvenes. Entonces sería falso. Y el cuarto y último te dice, todos son considerados derivados del amoníaco por poseer nitrógeno. O sea, sí, pero no, porque por ejemplo las amidas y los nitrilos vienen de los ácidos carboxílicos, no del amoníaco. Pero para la reacción pues sí pones el amoníaco, pero pues vienen del ácido carboxílico. Las aminas son las que vienen directamente del amoníaco, ¿ya? Así que esto sería falso y la respuesta sería la alternativa B. Esa sería la pregunta 16, 17 y 18 y vamos a pasar a la siguiente página. Bien, pregunta 19. Dice, respecto a las propiedades físicas de las aminas, indique el número de proposiciones correctas. El primero te dice, por ejemplo, la pentilamina tiene mayor punto de ebullición que el 1-pentanol. Bien, en el caso de las aminas y de los alcoholes, se dice por teoría que los alcoholes van a tener mayor temperatura de ebullición que las aminas. ¿Ya? Y acá te dice la pentilamina tiene mayor punto de ebullición, pues sería falso. A pesar de que la pentilamina tiene 2 enlaces puentes de hidrógeno y el pentanol solo tiene un enlace puente de hidrógeno. Pero pues la teoría dice lo contrario, ya no aplica en este caso lo del enlace puente de hidrógeno. Y el segundo te dice, las moléculas de las aminas presentan momento dipolar resultante mayor que 0. Recuerden que las aminas son moléculas polares, así que las moléculas polares tienen siempre un momento dipolar resultante mayor que 0. ¿Ya? Entonces, por esa razón, esto sería verdadero. Y el tercero dice, las aminas primarias y secundarias presentan enlace puente de hidrógeno, por lo cual en estado líquido se consideran líquidos asociados. Pues sí, excepto las terciarias que no presentan enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Sería verdad. Y el cuarto y último te dice, por ejemplo, los de bajo peso molecular son muy solubles en agua por la formación de enlaces puentes de hidrógeno con el agua. Bien, la solubilidad en el caso de las aminas, solubilidad, pues varía directamente, inversamente proporcional al peso molecular. Por lo tanto, esto sería verdadero. ¿Ya? Entonces, ese sería todo. Como la pregunta aquí es respecto a las propiedades físicas de las aminas, indique el número de proposiciones correctas. Hay 3 correctas y marcas la D. Muy bien.
La 20 les dice, respecto a las amidas, indique verdadero o falso según corresponda. Esta vez te hablan de las amidas y el primero te dice lo siguiente. Son compuestos que tienen como grupo funcional el CoNH2. Bueno, eso está sencillo, esas son las amidas, así que sería verdadero. CoNH2. Y el segundo dice, se obtienen cuando las aminas se oxidan por acción del permanganato de potasio. Se obtienen, pues las amidas no se obtienen por oxidación. Ya, así que esto sería falso. Los que se obtienen por oxidación son los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Y el tercero te dice, son consideradas compuestos derivados de los ésteres superiores, sí o no. Bueno, eso también es falso porque estos vienen de ácidos carboxílicos, no de los ésteres. Y el cuarto y último dice, por presentar oxígeno y nitrógeno pueden ser considerados compuestos oxigenados o nitrogenados. Esto es verdadero, pero CEPU dice que es falso. Así que, de todas formas, si le pones verdad, no vas a tener clave. Así que tendrías que marcar la que dice CEPU. La E sería verdad, falso, falso o falso. Ya, es que las amidas son consideradas como compuestos, no funciones, porque funciones es otra cosa, muy diferente a compuestos. Son compuestos oxigenados porque presentan oxígeno en su grupo funcional y nitrogenados porque presentan nitrógeno. Y si hablamos de funciones, a las amidas nunca le puedes llamar una función oxigenada, pero sí una función nitrogenada. Ya, entonces le ponen falso. Me dicen que es porque le dan más prioridad al nitrógeno y por eso. Pero no sé. Ya, pero debería ser verdad. Luego la 21 les dice lo siguiente. Indique el nombre IUPAC de la siguiente sustancia. Bueno, no olviden que acá tienen un carbono, ¿no es cierto? Entonces esta es una amida, carbono oxígeno NH2. No olvides, mira, aquí está carbono oxígeno NH2, es una amida. Y como tiene su propio carbono, le das el número 1, 2, 3, 4 y este sería el 5, 6. Y luego buscas la más larga, 7, 8. Y este sería un etil. ¿Ya? Entonces vas a decir 6 etil. Bueno, como no hay necesidad de especificar la posición de las amidas, dices los 8 carbonos, sería octanamida. Octanamida. Y eso sale en la alternativa C, ¿no? 6 etil octanamida y marcas eso. Bien, jóvenes, ese sería entonces esas tres preguntas. ¿Listo? Número 22. Dice, respecto a los nitrilos, ¿cuántas proposiciones son correctas? Bien, no olviden que los nitrilos es el R, C, triple enlace y el N y un palito, si quieres la estructura Lewis. El primero te dice, por ejemplo, en el grupo funcional ciano, el carbono y el nitrógeno presentan hibridación sp1. Claro, mientras tengan triple enlace, recuerden, la hibridación es sp1, sp1. ¿Ya? Por lo tanto, sería verdadero. Y en el segundo te dice, el propanonitrilo es más soluble en agua que el hexanonitrilo. Igual la solubilidad va a variar inversamente a la cantidad de carbonos. Entonces el propanonitrilo tiene 3 carbonos y el hexanonitrilo pues ya tiene 6 carbonos. Entonces este va a ser más soluble que el hexanonitrilo. Por lo tanto también sería verdadero. ¿Ya? Entonces no olvides, solubilidad en el caso de los nitrilos tiene una variación de inversamente proporcional al número de carbonos o al peso molecular, porque al final el número de carbonos te aumenta el peso molecular o te disminuye. Y luego el tercero te dice, presentan carácter básico, siendo más fuertes que las aminas de igual número de carbonos. Es que aquí, como te dicen, presentan carácter básico. Si bien es cierto, tanto las amidas y los nitrilos tienen un pequeño porcentaje de carácter básico, pero estos son más de carácter ácido. Las aminas son los que tienen carácter básico. Por eso se estudia, por ejemplo, las bases de Lewis. ¿Quiénes son las bases de Lewis? Pues son las aminas. Ya, entonces, por ahí esto sería falso, porque aquí te está diciendo, presentan carácter básico siendo más fuertes que las aminas
no serían más fuertes, serían más débiles que las aminas si es que hablamos de carácter básico. ¿Ya? Y entonces sería falso. Y el cuarto y último te dice, la fórmula molecular del 3-metilpentanonitrilo es esa, no lo sé, pero podemos formularlo. 3-metilpentanonitrilo. Pentanonitrilo, 5 carbonos, pones el CN y avanzas. El CH2, CH2, CH, y acá sería un CH, ¿cuántos ya tengo? 3, este sería el último, ¿no? Entonces, a mí me dicen 3-metil, como el nitrilo tiene su propio carbono, tienes que empezar por ahí, 1, 2, 3, aquí le tendríamos que poner el CH3. Ya entonces, completando la tetravalencia, pues aquí borramos este hidrógeno, pensé que iba a ser en el otro carbono, pero no. Entonces aquí sería el 2, ¿listo? Entonces, ya con eso puedes encontrar la fórmula global. Carbono 5 más 1 serían 6, hidrógeno 3 por 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es 6 carbonos, ¿ya? Y hay un nitrógeno. 6, 11, 1, 6, 11, 1 estaría bien, así que esto sería verdadero. Entonces, la respuesta acá, como la pregunta es cuántas proporciones son correctas, tienen 3 correctas, 1, 2 y 4. Por lo tanto, marquen ustedes la alternativa E. Esa sería la pregunta 22 y vamos a pasar a la 23. En la 23 te dice lo siguiente. Considerando los compuestos nitrogenados, señale el número de proposiciones verdaderas. Muy bien, señale el número de proposiciones verdaderas. El primero dice, ¿es una amina secundaria? Bueno, para empezar, esto no es una amina, ¿no es cierto? Este es una amida. ¿Cómo así? Pues tienes CoNH2, entonces ese sería una amida. Ya esa es una amida primaria. Bien. La segunda dice, ¿es una amina secundaria? Pues no olviden, este sería las aminas secundarias R, N, H y acá sería R', ¿verdad? Y acá tienes SH y a los lados tienes, aunque esto sería el AR, AR, NH y acá sería R. O sea, el AR es un grupo arilo, ¿verdad? Esto es aromático, de ahí viene el grupo arilo y el otro es el grupo alquilo, que es una R. Entonces, esto sí es verdad, este sería falso, ¿no es cierto? Y este sería verdadero. Y el tercero te dice, por ejemplo, es un nitrilo denominado cianuro. Como te dice cianuro, tendrías que considerar esto como cianuro, ¿no es cierto? De propilo. No sería propilo porque a este lado tendrías 2 carbonos, entonces sería cianuro de etilo. Ya, entonces por ahí esto sería falso. Y la cuarta te dice, tanto las aminas y amidas se consideran derivados del amoníaco. Pues sí, tanto las aminas y las amidas. Aunque las amidas pues vienen de los ácidos, pero vienen de la reacción de un ácido con el amoníaco. Entonces le pones verdad. Y el último te dice, generalmente las aminas, amidas y nitrilos de bajo peso molecular se disuelven en el agua formando soluciones ácidas. Bien, esto sería falso porque pues lo que mencionamos hace rato, las amidas y sobre todo los nitrilos pues no van a formar soluciones ácidas. Digo, al revés, las aminas no van a formar soluciones ácidas. Las amidas y los nitrilos pues sí, sobre todo los nitrilos. Ya entonces sería falso. Y como la pregunta cuántas son verdaderas, pues tienen 2 verdaderas, la 2 y la 4, y la respuesta sería la alternativa B. Y pasamos a la 24, y en la 24 me parece que te piden nombrar. Listo, identificas las funciones. Tienes el CN, son los nitrilos, y no hay otra función. Entonces, como ellos tienen su propio carbono, tienes que empezar de ellas. Uno, por este lado, porque por el otro lado tus radicales van a recibir los números más altos. Aquí serían los más bajos. 2, 3, 4, 5 y acá sería 6. ¿Listo? Este sería el metil y este sería el metil. Entonces dices 2,3, 2,3, no sé qué pasó acá, guión, dimetil, y luego especificas tus nitrilos, está en el 1 y en el 6, 1,6, son 6 carbonos, dices hexano dinitrilo. ¿Y eso dónde sale? 2, 3 dimetil, acá butano, aquí no, mira en la D, 2,3 dimetil hexanodinitrilo.
Bueno, aunque no están especificando la posición de los nitrilos, pues no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces marcarían la alternativa D. Entiendo yo que debe ser porque los nitrilos también, o claro, los nitrilos son carbonos terminales, porque nunca vas a ver un nitrilo dentro de la cadena, a la mitad o sea, a la mitad sobre todo. Siempre van a estar en los extremos. ¿Ya? Esa sería la pregunta 24 y vamos a pasar a la última pregunta. Dice, los aminoácidos son compuestos que en su estructura molecular contienen un grupo de amina y el grupo del ácido carboxílico, o sea, el carboxilo. Y entonces sería la B, NH2 y el COOH. Y el más sencillo dice que es denominado glicocola. Ese sería todo. Entonces marquen ustedes la B. Muy bien, jovencitos, eso es todo. Así que si van a ir a alguna velada, pues ya son libres. Y si no van a ir a ninguna velada,